Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ayuri y yo les voy a dar algunos ejemplos junto con mi compañera Perla de el constructivismo y el posmodernismo, que es lo que hemos visto en clase. Comenzando con el primer tema, va a ser acerca del constructivismo y el ejemplo va a ser la prohibición internacional de la tortura. Cuando la tortura era legal, se consideraba un método fiable para obtener confesiones y castigos, aunque su aplicación variaba según el estatus social del acusado. Históricamente se aplicaba a personas de bajo estatus como esclavos y extranjeros, pero en algunos casos, como en la Roma imperial, se extendió a ciertos grupos de hombres libres por delitos graves como la traición. La tortura no era un acto aleatorio. A menudo estaba regulada por leyes que establecían los tipos de delitos y las circunstancias en las que se podían aplicar. Dicho esto, obviamente si había eh, circunstancias legales, quiere decir que éstas se aplicaban ante la ley y que por ende no había ninguna ley que dijera que esto estaba prohibido. La tortura se volvió ilegal formalmente a través de una serie de acuerdos internacionales modernos impulsados por los errores de la Segunda Guerra Mundial y por las ideas humanistas de la Ilustración. Durante el siglo XX se construyó una nueva norma internacional: la tortura es moralmente inaceptable. Esta idea surgió de movimientos sociales, activistas, organizaciones internacionales, discursos éticos sobre dignidad, experiencias históricas, entre otras cosas. Bueno, en experiencias históricas cabe mencionar que fueron más que nada los abusos que hubo en la guerra. Los estados internalizaron la norma, firmaron tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención contra la Tortura en 1984. Pero más importante, incorporaron la idea a su identidad. Es decir, comenzaron a verse a sí mismos como estados respetuosos de la dignidad humana y democracias que respetan derechos. Hubo cambios en el comportamiento estatal. ¿A qué se refiere? Quiere decir que muchos países cambiaron sus leyes, prohibieron técnicas violentas, crearon mecanismos de monitoreo y aceptaron evaluaciones de organismos internacionales. Esto ocurrió porque la norma social cambió, no porque la tortura dejara de ser efectiva materialmente. ¿Y por qué este ejemplo sería constructivista? Bueno, los derechos humanos son ideas construidas socialmente. Las normas internacionales transforman intereses y comportamientos, y los estados actúan conforme a identidades morales que ellos mismos construyen. El cambio no se explica por poder militar ni por economía, sino por creencias compartidas sobre lo que es correcto. ¿Y por qué esto que acabo de decir tendría que ver con el constructivismo? Bueno, recordemos que el constructivismo en relaciones internacionales es una teoría que explica cómo el sistema internacional no solo está hecho de poder material, ejércitos, economía, territorio, sino también de ideas, normas, identidades y significados compartidos. En pocas palabras, el constructivismo dice que la realidad internacional es construida socialmente. No existe de forma fija. Los actores le dan forma a través de sus creencias, identidades y prácticas. Es por eso que yo quise poner un ejemplo acerca de los derechos humanos, cómo es que la violencia, en este sentido la tortura, era vista como buena o como efectiva y pasó a ser legalmente eh, mala. Y cómo esto ha cambiado en las ideas que tienen las personas, en lo legal, en la estructura que tenemos hoy en día. Y con esto termino mi tema. Les dejo eh, a mi compañera Perla. Yo les voy a hablar sobre la posmodernidad, es un tema que hemos tocado en clase. Una breve introducción antes de introducirnos al ejemplo. La posmodernidad es una corriente que cuestiona la idea de verdades únicas y universales, propone que la realidad se construye a través del lenguaje, los discursos y las percepciones, por lo que existen múltiples formas de entender el mundo. En este enfoque, lo importante no es la verdad, sino cómo se crea y quién la define. Y bueno, como el tema es la migración,
Una breve introducción. La migración no se analiza solamente como un fenómeno social o económico, sino como un proceso profundamente atravesado por discursos, significados y formas de representación. Este enfoque se pregunta cómo se construyen las ideas que tenemos sobre los migrantes y quién decide qué imágenes, palabras o historias se vuelven dominantes. La posmodernidad sostiene que no existe una sola manera de explicar la migración, sino diversas narrativas que conviven, se contradicen y condicionan la forma en que interpretamos este proceso. Y bueno, tomando como ejemplo el discurso del migrante como amenaza, tenemos que desde el enfoque posmoderno las palabras no son únicamente herramientas para escribir, son elementos que construyen y producen realidades. Pensemos en los discursos políticos, en las noticias, en las redes sociales, donde escuchamos frases como oleadas de migrantes, invasión, crisis migratoria e incluso migrantes ilegales. Este término está mal usado porque no es ilegal migrar, es un derecho. Aunque estas palabras suelen ser descriptivas, en realidad estas palabras activan emociones como lo es el miedo, el rechazo e incluso la urgencia, moldeando la manera en que las personas perciben a los migrantes. Tenemos también la incivilización, y es cuando el discurso usa etiquetas como los migrantes, lo que reduce a los individuos con vidas distintas a un solo grupo homogéneo, borrando sus historias individuales, sus experiencias y las diversas razones por las que migraron. Prácticamente los individuos dejan de ser personas para volverse una categoría abstracta. También tenemos una construcción de identidad, y esta se manifiesta cuando los discursos mediáticos y políticos dividen simbólicamente al mundo en dos grupos: nosotros, que bueno, se entiende como los ciudadanos o los locales, y ellos, que son representados como los migrantes o quienes vienen de fuera. De esta manera, se crean fronteras sociales que separan y diferencian los unos a los otros. Esto influye directamente en cómo se percibe y se trata a las personas migrantes. Tenemos también que el discurso del migrante como amenaza produce efectos políticos reales, ya que a través del lenguaje no solo se describe la realidad, sino también se legitima en acciones. Estas narrativas pretenden justificar medidas como lo es el aumento de la vigilancia en las fronteras, la militarización, las detenciones, las deportaciones, entre otros, lo cual bueno, esto convierte al discurso en una herramienta de poder que influye directamente en las decisiones del Estado. Y en este sentido, tenemos que los discursos funcionan como herramientas de poder que transforman la manera en que el Estado actúa frente a la migración. Pero también este enfoque, desde el enfoque posmoderno, este fenómeno eh, se pretende que no se trate solo a través de cifras o estadísticas, sino a partir del lenguaje que lo rodea y las narrativas que lo construyen. Como tal, los discursos moldean las identidades, generan miedos y condicionan la percepción social. Y por ejemplo, la posmodernidad de cierta u otra manera nos recuerda que gran parte de lo que pensamos sobre los migrantes no proviene directamente de la realidad, sino de la forma en que esa realidad es contada y reproducida en los medios y en el ámbito político.